Isa, ¿cómo te va? Buenos días. Qué esplendoroso sol está haciendo esta mañana, ¿verdad? Así es, coincidimos Allá en... también. Sí, 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 hermoso, hermoso el día. Qué bueno. Pues Bueno, mandamos un... ¿qué hacemos en esta Domestic TV? Ah, Porque tengo pues una cita, ando buscando chamba, entonces me voy a buscar chamba al ratito, ¿eh? Bueno, adelante. bueno, pues le queremos agradecer a todo el auditorio de las estaciones que nos retransmiten, a los operadores también de Radio La Nueva República.org, radio y televisión, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, Ya, ya, ya. pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, coberturaciudadana.com, en Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas. En Los Cabos, en la estación de Víctor Hernández, en rt.org.mx, y más allá de nuestras fronteras estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, en Uruguay en Montevideo en el 105.3 FM, en Radio Amanecer 92.7 FM de Artigas con su red de 7 radios, en Nueva Helvecia, Colonia en Radio Es FM, en Ecuador en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo. En Tegucigalpa, Honduras, Radio Gualcho en el 1015 AM, y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa 87.6 Fiesta FM. Les recuerdo que pueden comunicarse con el señor Saldaña en vivo en el programa, en su Twitter, @Saldana Jorge, y agradecemos también un reconocimiento a Chucho, a Marielos allá en los controles, a Pastor Delgado, a Pepe Garduño en la grabación, y pues el equipo está listo para escuchar qué tiene pensado analizar el día de hoy, señor Saldaña. Muy bien. Fíjate que está poniéndose un poco en el tapete de la discusión el rol de la televisión a propósito de este joven Appendini, Atolini o como sea, que saliendo de las filas de una oposición ideológica, de buenas a primeras anuncia que tendrá un espacio televisivo. Pero yo me voy a referir a algo colateral, pero donde se manifiesta el poder de la televisión. A ver, a ver. Y es justamente en épocas de transición, cuando nuevos hombres llegan al poder. Subrayo, nuevos hombres llegan al poder. El hecho de que haya hombres que van a tener poder significa una especie de incitación, de invitación a la conquista. La televisión, hay personas que inclusive dicen la iglesia también, está cerca siempre de los poderosos. Sin entrar a examinar lo de la iglesia, pensemos un poco en la televisión, que sí, desde que yo comencé, ya hace muchas décadas, la televisión ha sido amiga del poderoso o del que tiene más poder. Si hay dos que tienen poder y uno tiene menos que otro, la televisión será amiga siempre del que tiene más posibilidades de penetración, de dinero, de acción política, de jerarquía, y eso es, y se nota cada sexenio. Hubo un tiempo en que la televisión era amiga del poderoso. Vivimos en tiempos en que la televisión hace, fabrica, estructura, amalgama, construye y levanta núcleos de poder. Tanto es así que cuando Fox, él era el proyecto
y obviamente el proyecto de la mercadotecnia, el proyecto de la publicidad, el proyecto de los anuncios, el proyecto de la televisión, y se llamaba a sí mismo no proyecto estrictamente, sino un producto que había de vender. Todo eso como para entorilarme aquí y acomodarme y decir, vi una entrevista en la cual el licenciado Miguel Ángel Mancera se puso a la consideración del juicio televisivo. Casi voy a decir, la televisión hizo que una entrevista se convirtiera en una comparecencia. Voy a decir por qué. A ver, sí. Porque una cosa es que un reportero vaya a la casa del entrevistando, que así debo decir, el que se va a entrevistar, el entrevistando, y otra cosa es que el entrevistando vaya a la casa donde yo estoy sentado cómodamente en mi sillón, quizá en un plano un poquito más arriba, y mi invitado, que vino a mi casa, a la cual no le ofrezco ni café ni agua, fíjate, nótese, me hace el honor de venir a verme. Desde ahí la televisión, y es general, desde ahí la televisión marca su territorio. Tú vienes a casa, la casa juega y tú vienes a casa. Y todavía me tienes que agradecer la oportunidad. Claro, entonces se agradece la oportunidad. Como cultura general en México se agradece la oportunidad que me da la televisión de que yo hable en ella. Ellos, y todo lo comparan con el tiempo. Al comparar el espacio de la información como tiempo, no olvidemos que la televisión tiene una de las características del tiempo, es que es vendible, comercializable. Entonces, le platicaba el otro día con un hombre de poder que accede al poder en estos momentos, que va a subir al poder, y dice, oye, lo que te tienes que cuidar no es de los ataques, es de los elogios. El que elogia amarra. Y un locutor te va a elogiar, pero te va a elogiar para ver si tú, embargado de vanidad, dices alguna aberración, dices alguna tontería. El locutor de ayer hizo, bueno, no locutor, el ponedor de trampas, una trampa entrevista debería llamarse. Es decir, primero te voy a hacer grande. Yo te voy a decir que eres extraordinariamente grande. Y algo que raya y que solamente tiene que ser muy mesurado el entrevistando. Porque lo primero que se le dijo es automáticamente, ahora que llegas al poder, te vuelves una estrella, te vuelves, como se dice en Francia, una vedette, te vuelves algo excepcionalmente, automáticamente eres candidato a la presidencia de la República de 2018. Yo hubiera mandado mucho ¿a dónde diré yo? Hubiera mandado mucho ya me lo preguntaron alguna vez y dije alguna impropiedad veracruzana. ¿Qué quería decir el locutor cuando pregunta y dice, eres grande? De manera que automáticamente ya te vemos como candidato para el 2018. ¿Por qué dijo eso? Dijo eso porque le interesa que esa persona se sienta muy grande. Dijo eso para ver si, lleno de vanidad, le soltaba la sopa y decía ¿y quién vas a nombrar aquí? ¿Y quién vas a nombrar aquí? Y vas a ir con el presidente, pero fíjate que si vas al partido contrario, está poniéndolo en un brete, pero como ya le dijo que era grande y enorme, él resiste todo.
¿Qué es lo que sucede? Que queda manifiesto en el público el manejo que se hace de un hombre de política, que antes de que tome posesión está siendo empezado a devorar por la televisión. Claro que esto no lo puedo decir en la televisión, lo tengo que decir en caminos alternos, como es un programa de internet, como es un programa alternativo en el caso de Radio AMLO. Pero de toda forma, nótese pues que la intención no es informativa, no es comunicativa. No nos importó, vaya, al locutor le importaba engrandecer, llenar de vanidad, saber cosas extratempore, fuera de tiempo, y a ver cómo se contrapunteaba. Y vas a ir a la toma de posesión, pero tú, si vas, es otro partido, si no vas, es esto. Entonces yo quiero noticia, quiero sangre. Ya te hice grande, puedes decirlo, eres candidato, ¿qué te importa? Tienes todo el poder. Es abominable, es detestable, es abyecta la labor periodística y es la prostitución de un ejercicio noble, sano y digno. No se habló en absoluto de las características del ciudadano de una metrópoli como la nuestra, donde 20 millones de habitantes se desgarran en una o en otra forma. No se habló de un proyecto de sensibilización del alma colectiva popular. No se habló en absoluto de cómo nos llevamos los capitalinos unos a otros. Ningún proyecto estuvo ahí presente, porque el locutor no indujo a que se hablara de aquello que nos angustia todos los días. ¿Por qué hay un lema entre los funcionarios, entre los vecinos y entre todos de ¿por qué voy a hacerte bien si te puedo perjudicar? ¿Por qué hay un ambiente a veces de perversidad, de sentir placer en hacer que otro no pueda hacer lo que pretende? Aunque no nos no se interponga en nuestro camino. ¿Por qué lo voy a facilitar que pase si puedo estorbar? Esos aspectos de la vida comunitaria en una metrópoli de 100 millones no se tocaron y son evidentemente vitales para alguien que pueda manejar, que va a manejar o no, en este caso va a manejar los destinos de esa convivencia que se da en muchas circunstancias, pero no en todas. Los vecinos no me saludan, voy a buscar una calle y no tiene nombre, hablo por teléfono y me mandan por un tubo. Todas esas cosas de la vida, de la convivencia, de la cohabitación, vamos a utilizar el término en sentido figurado, de 20 millones de habitantes, para los cuales la televisión no hace nada por conformarnos para coexistir conveniente y fraternalmente. Todo eso no le importó al locutor, es lo que le importaba decir, ya eres candidato para el 18, fíjate, y yo te estoy propiciando que te lances. Por lo consecuente, estás en deuda conmigo. Ese fue el mensaje fundamental. Sí. Por eso sirva esto de advertencia para los cuates que acceden al poder, y que el primer enemigo es el que elogia. En la televisión es más peligroso un rosario de elogios que un rosario de denuestos, de mentadas, de agresiones. Entonces, poco a poco vas haciendo que el señor que está ahí sentado se sienta con gratitud porque además fuiste a su casa. Nótese, pequeño matiz. Qué honor. Luego porque ya te hizo grande, ya sintiéndote tú a gusto y todo, puedes decir lo que quieras y ya dijiste lo que a él le convenía para que resulte atractivo y te conviertas en rating. Son consideraciones que yo hago y que posiblemente estén generadas por tantos y tantos años de radio y televisión, pero de toda forma
quizá puedan tener alguna pequeña advertencia para mis amigos. Por ejemplo, ahí en Cuernavaca, que le decía yo a un cuate, le digo, oye, cuídate de los elogios, porque el locutor que te elogia no es tu amigo, es tu enemigo. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues sí, realmente yo creo que sí vale la pena comentar esto porque... No te oigo nada. A ver, sí, ¿qué será? Échale leña ahí al asador. Pues A yo ver. no puedo más porque tengo el micrófono cerca, pero a ver, espero que me pueda... Ahí está bien, ahí está bien. Sí. No, yo creo que es un comentario muy válido, señor Saldaña, usted que ha visto tanto la historia y el desarrollo de los Ahora medios me de está diciendo comunicación. viejo. Pues es una advertencia amistosa, inteligente, que muy digna de tomarse en cuenta. Bueno, esa es una. ¿Qué otra hay por ahí interesante? Bueno, de las cosas de la reforma laboral, pues está a un paso de irse a la congeladora. Eh, Parece ser que no quieren ahorita que salga están usando el argumento de que como ya se las devolvieron a los diputados, pues ya pierde su categoría de preferente. Y los senadores del PRI dicen pues que ya está en la congeladora. Mientras los del PAN dicen que no tiene por qué ser, pero es producto, señor Saldaña, yo creo, de modificaciones constitucionales como fue la del artículo 71 el año pasado, donde pues lo hacen sobre las rodillas sin pensar en lo que sigue, ¿no? Y esta reforma laboral pues nada más tiene en vilo a mucha gente, estamos en espera de qué va a pasar, pero pues parece que ya decidieron los señores del PRI que está en la congeladora, que es mejor esperar a que entre Enrique Peña Nieto. Claro. Y Muy bien, bueno, pues entonces yo voy a referirme un poquito acerca de dos o tres noticias que no son noticias. Cuando una diputada se pone a jugar gatos, no, ya no se llama gatos, ¿verdad? Y es senadora. ¿Verdad? Es igual, como dicen en Barcelona, es igual. Cuando la senadora X, no sé ni quién sea en realidad, Es Laida. pues como se llame, y no tengo nada en particular, pero es el hecho. Hay una tendencia macielesca. Macielesca es de un aberrante personaje histórico de la Iglesia, Marcial Maciel, que su patología hace que encuentre placer donde naturalmente no lo hay y no lo debe haber. Son múltiples los casos de gente, voy a hablar de la diputada o senadora, son múltiples los casos donde un pecado de características sexuales es cometido en lugares donde la tradición quiere que se consideren como sagrados, debajo de un altar, junto al tabernáculo de las hostias, ¿cómo se llama? El sagrario, cosas así, cálices. Estoy hablando de aberraciones de la iglesia. No se me puede olvidar nunca un par de predicadores brasileños. El corto salió en Estados Unidos, pero como se les entiende muy bien, se intuía el fervor, la fe, el odio al pecado, la llamada de amor que hacían a una multitud de gente desesperada, triste y sola, que buscaba consuelo en las cosas de Dios y en las cosas del más allá. Y aquel rostro seráfico para decir que Dios, en su infinita bondad, no olvida a sus hijos, y que con fe, con esperanza, con la oración, vamos a encontrar en Dios, y así, todo el tiempo. Y luego la consabida
autosugestión de que te echo para atrás y te desmayas y tal, todo el show que hacen ahí, que en realidad tiene mucho de cierto, en cuanto que la persona, el alma, el sentimiento, se llena de ternura, se consterna, en fin, surte el efecto que ellos quieren. Bueno, pues salían estos 2 o 3 clérigos de ahí, bailoteando por un pasillo, tocándose el trasero y agarrándose los genitales para hacer señas en un bailoteo erótico y mamón, después de venir de predicar. Es decir, sentían un placer para negar el rol que se habían atribuido de seriedad y espiritualidad. Es lo que hizo la señora senadora o lo que sea. Es decir, el problema no es que haya jugado o no. El problema es que juegue a los gatos al iPad o al iPod o como se llame, no. El problema es en el lugar donde lo hizo. Es decir, a pesar de que mi fe se ha desquebrajado un poco, sería yo incapaz de ir a hacer gestos donde están, por ejemplo, comulgando mi tía, mi mamá, mi abuelita, mis nietos, mis parientes, y donde mis gentes de banderilla le están rezando a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo carajos voy a ir yo a estar echando unas copas y agarrando mi cigarrote y órale, no, y cuéntame otro de Pepito? No lo haría. Hay algo en mí que riñe que haga yo una tontería de esa naturaleza. Es lo mismo, licenciada. Se está discutiendo el futuro de la nación. ¿Quién es usted? Es una pregunta amable. ¿Quién es usted? ¿Puedo yo? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Y ya no va para usted, para todos. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué hicieron? ¿A quién cometieron cohecho, soborno, zigzagueos, mentiras, falsedades, trucos, promesas, compromisos? ¿Qué hicieron para lograr una plurinominal? ¿Se las fueron a ofrecer a su casa? Sería diferente. La perrearon, la buscaron, anduvieron tras de ella como puede andar el Ringo tras un hueso, buscándolo. Obviamente, lo que se gana sin esfuerzo interior se dilapida. ¿Cómo vamos a pedirle a nuestros diputados y senadores que tengan un espíritu de respeto, de nobleza, de dignidad, de inteligencia, de entrega, de liderazgo para hacer las cosas del país si llegaron de una manera chueca, perversa, aviesa, ruin? ¿Cómo? ¿Cómo les vamos a pedir y a solicitar? No, hombre, diputado, qué bueno que está usted preocupándose por las causas. Y todavía, con el premio extraordinario de los estipendios, dietas, emolumentos y salarios que tienen. En realidad el mensaje es terrorífico. El descrédito para la clase política senatorial es grande. ¿De qué sirve que salga Beltrones al otro día a platicarnos mucho de lo que anoche mismo, de lo que quiere hacer y que la ley y que el futuro y que las arañas, si los que están ahí no corresponden a la nobleza y a la dignidad? Una sola palabra tendría que decir la licenciada Martínez, o como se llame, perdón de veras. Es decir, ni siquiera la lectura, que se podría confundir si es un libro de aventuras o es la Constitución, obvio. No.
está haciendo algo que lesiona, está inclinándose totalmente hacia las leyes de los invasores de la cultura nacional, de una ideología de mercadotecnia, de una ideología de modernismo televisivo, electrónico y neoliberal. Voy a jugar con mi iPad, ¿así se llama? iPad, porque está de moda. Y yo, a pesar de que no tengo la apariencia de una juventud resplandeciente de 15 años, estoy jugando iPad. ¡Wow! No marches. Ni enojarse, por una parte. Por la otra, ¿por qué no vamos a tener la posibilidad de darnos de besos aquí entre todos? Estamos desacralizando lugares, no porque sean sagrados, sino porque la lógica nos indica que hay un lugar para cada cosa, no porque nos enoje, como en Guanajuato, de que se den picoretes, besos, abrazos, arrumacos y que se toquen lo que gusten. Pero hay lugares. Estamos cayendo en el pecadillo de Maciel. En cuanto más cerca y debajo del altar sea, más placer tengo. ¿Qué quieren decirnos? ¿Que les vale madre la Cámara de Diputados? Ya lo sabíamos. Pero lo están filmando, los están tomando en cinta, en cámaras. La televisión y el Twitter los ve. No tienen la vocación, también lo sabemos. Bueno, ¿están ahí de rebote? Sí. Están como... ¿Cómo? ¿Cuántos los han retratado durmiendo? No, durmiendo. En mi canción, por ahí la vamos a poner ahora que llegue Navidad, Los peces en el río, los diputados y senadores, que decía yo, comen y beben y vuelven a comer, señores, no sé qué, comen y beben y vuelven a comer. Pero la realidad es que el mensaje lo recibimos. Queremos que sepan que entendemos su falta de vocación, su desprecio olímpico por las cosas de México. Entendemos su glotonería para el sueldo mensual, para las comisiones, que maldita la hora en que haya, qué bueno que haya un régimen que les tolere todo eso. Pero sepan ustedes que cuentan con el repudio de muchos mexicanos como el que habla. Creo que afortunadamente seamos pocos. Y que el pueblo, en su nebulosidad y en su ignorancia, hoy que ya lo prepara la televisión para el desfile y la invasión de zombies, que es lo no pensante, que es la no vida, que es una especie de muerte ambulante, pero que no representa más que una apariencia tétrica y macabra, pero ningún peligro, porque el lema es muera la inteligencia. 2012. Adelante, mi queridísima Mona Lisa. Bueno, pues también hay una noticia de esas que pocas veces salen también, que salió en el periódico El Reforma, donde señalan que las outsourcing omiten los impuestos y que el Servicio de Administración Tributaria detectó créditos fiscales, o sea, adeudos de impuestos por 22.056 millones de pesos de empresas que se manejan por outsourcing, y del total logró cobrarles nada más 532, fíjese, de 22.056 millones que debieron pagar de impuestos, nomás les ha podido cobrar 532. O sea que, pues no tanto es de que cambies una ley, sino de que una empresa debe cubrir sus impuestos. Y pues aquí vemos que no, el mismo Servicio de Administración Tributaria está reconociendo que no los pagan.
Y al rato yo creo que seguramente nos van a decir que ya se los perdonaron, ¿no? Sí. Y pues eso es Pues lo sí, leyes y no voy a hablarte de algo que es muy interesante, lo que ha sucedido en estas 12 horas anteriores, en las cuales un personaje distinguido de la política nacional, con las características fundamentales de lo político, perdió a su hijo asesinado. Me refiero al licenciado Moreira, que es evidentemente un paradigma, un ejemplo del político promedio de México. De una u otra forma, Moreira corresponde al fenotipo, no sé si, dime qué quiere decir fenotipo, o al prototipo, o al paradigma, o al ejemplo. Paradigma ya sé que es ejemplo, y es un ejemplo no siempre es un buen ejemplo. Es un organismo manifestación externa de un conjunto de caracteres hereditarios. Bueno, casi, eso es el fenotipo, ¿verdad? Sí, es algo que te caracteriza desde tus genes. El fenotipo, ¿verdad? Sí. Entonces es el sentido figurado que se dice, él corresponde a la definición de lo que tradicionalmente se cree en México que es un político, que no debería ser como yo lo estoy diciendo, porque es un político clásico. Es un hombre, en francés se dice charmeur, que es decir que tiene cierta seducción, cierto encanto, cierta propiedad para conquistar y para navegar convenientemente en los mares de la política. Es un político atractivo. Y Moreira fue gobernador en un estado donde la corrupción era evidente, sigue siendo evidente. Una gran corrupción que genera una degradación en todos los niveles, un desprecio a la vida y por ende lo que todos sabemos que existe, núcleos y áreas de crimen, de delito, de desgracia, donde la honradez y la honestidad no brilla ni se conoce. Parecería ser que Moreira, cuando fue gobernador, tuvo problemas gravísimos, lesionando las áreas fundamentales de lo que en la ética y la moral se conoce como honradez. No se caracterizó ni nadie ha puesto su gobierno como un ejemplo, como un paradigma de honradez. Y después vino a ser director del PRI. Normal, justo, porque no hay exigencias terribles de blancura espiritual para dirigir un partido político, ninguno. Es decir, casi podría ser un óbice el hecho de tener una vida conforme a la moral, a la ética y a las buenas costumbres y a la honradez. Es decir, sería difícil navegar en esos mares para una persona proba, digna y evangélicamente buena. Total, que Moreira tuvo que dejar de ser director del PRI o presidente del PRI y murió su hijo. Murió, lo mataron. El dolor debe ser inconmensurable, el dolor es muy grande, pero la reacción es imprevisible. ¿Cómo se llama el señor de Morelos? Poeta, escritor, canalizó su dolor en una campaña internacional para denunciar lo que pasa en México. Javier Sicilia. Sicilia se convirtió en el estandarte de los que les duele
quizá muchas veces su actuación no fue adecuada, mesurada o pertinente. Pero en el caso fundamental, el escritor, hombre de religiosidad, de moralidad, de ética, sintió un dolor profundo y lo canalizó por un camino. La señora Ibarra de Piedra es otro caso dolorido en el cual tiene una repercusión que sirve para acallar, que sirve psicoanalíticamente, quiero suponer, para hacer el duelo de aquella deficiencia que tienen en su vida al perder a un ser queridísimo como es un hijo. Casi querría yo pensar que es un llamado. No lo es, pero podría tomarse como tal. Moreira tendría la posibilidad de convertirse y dejar de ser un líder del priismo o de la política, mejor dicho, porque no solo en el PRI hay corrupción, obvio. Cuando sacaron al PRI de Los Pinos, fue una corrupción que sacó a otra. Apúntale. No fue un cambio de régimen, de sistema o de ideología. Fue un cambio de coloridos en la corrupción, obvio. Quítate tú para ponerme yo. Exacto. Y la resultante no ha mejorado aquello que queríamos arreglar del priismo. Bien, por el contrario, si nos atenemos a los resultados, pues como dicen allá en el rancho, ha salido peor. La resultante está peor. Entonces, no, lo que quiero decir es que casi podríamos pensar y decir, bueno, ¿y si Moreira se convirtiera en el que primero tendría que tener ¿cómo se llama? Un ejercicio, una reconvención interior, un arreglo interior, para decir, como decían en una oración que yo me acordaba de chiquito, en el seminario, que decía, Señor, pequé, Señor, pequé, y se pegaron aquí, Señor, pequé. Y ahí se confesaban todo lo que se había hecho. Luego, tener arrepentimiento. Luego ahora ver cómo le hacemos para resarcir el daño hecho. Y de ahí en fuera, ya con el espíritu limpio, recién bautizado, en la honradez, ahora sí vamos para adelante. Para que su amenaza nacida del dolor de perseguir la delincuencia se convierta no en una amenaza a quien le hizo mal, sino en una fórmula de salud nacional. Sería interesante para hacer que el dicho fundamental de nuestros viejos sea una realidad: no hay mal que por bien no venga. Y entonces ese mal que comprendemos, lleno de dolor y de angustia de un padre huérfano de hijo, se convierta en un apoyador, en un ayudador, en un denunciador primero, y en alguien que, limpiando su vida, pueda a su vez clarificar y limpiar la de los demás. Sería interesante, señor Moreira. Qué pena. Y qué interesante lo que se ha dicho, lo que ha dicho recientemente en las 12 o 24 horas que tiene de declarar, comprensible desde todo punto de vista. Le falta la
una culminación no periodística, no televisiva, no noticieril, no para el señor López, para el señor Gómez, o para la señorita fulana o el señor sutano, no. Para la ética, para la moral, para la nación, que necesita, desde luego, quien regenere, quien reestructure. Necesita primero hacerse el diagnóstico y ver el grado de nuestra patología, el grado de nuestra corrupción, porque todo lo que se está haciendo es tratar de arreglar todo, pero desde la mitad para adelante, dejando intactas las estructuras y los cimientos que están en fango, en cieno y en podredumbre, y que obviamente sobre eso no se puede construir nada. ¿Me explico? Si el empresario tiene como meta joder al trabajador, si el trabajador y su sindicato tienen como meta no dar clases o robarse el petróleo, y si nosotros vamos a hacer leyes más adelante para que se comporten normalmente, no va a servir para para nada. Lo primero es decirle, oiga señor licenciado, oiga señor propietario, señor XG, oiga don Carlos, oiga señor Servige, lo que sea, oiga empresariado, oiga diputado don Carlos, el otro don Carlos, el de Champs. El problema es de Carlos, entre Carlos Slim y Carlos de Champs. Hay que arreglar primero los Carlos. En cuanto se arregle el empresariado y se arregle los otros y ambos tengan la necesidad de convivir dentro de algo que para ambos quizá, ambos no hablo de ellos, ¿no? Porque para tanto para la patronal y para el otro Carlos. Ya casi son 3 Carlos. Alguien de la política, alguien del empresariado y alguien del sindicalismo tendría que decir, nosotros lo podemos todo. Bueno, cámbiate. Si no te cambias tú, vale gorro que arreglemos la ley. Vale para puro sorbete que los diputados estén jugando iPad para hacer leyes, además. ¿Qué debemos pensar? Debemos pensar que no hay posibilidad de cambio con leyes. Lo que tienen que cambiar son los hombres. Por eso, una fractura tan total en un hombre, como puede ser la de Sicilia, como puede ser la señora Ibarra de Piedra, como puede ser la señora que se lanzó para la señora que secuestraron y mataron a su hijo, a la que iba a ser regente de la ciudad, del departamento central, que todos esos hombres que han sentido una desgracia tan profunda en su vida, luego la canalizan, la señora Morera creo, que hizo esa cosa de Televisa vestidos de blanco. Sí. De todas maneras, el reestructurador de México, no hay ninguna objeción con que sea alguien que reestructure su vida y continúe. Por eso decía yo que habría que decirle a Moreira que son simples ideas y todo eso, pero no creo que lesionen a nadie el hecho de que alguien las piense y las diga. Total, no es la televisión. Adelante, mi querida Mona Lisa. Lo lamentable es que el señor Sicilia le manda hasta una carta al señor Moreira. Muy lamentable su pérdida, pero ¿dónde están las cartas a todos aquellos que no son gente famosa? Que ahora en estas fiestas no son fiestas en México, ¿verdad? Las celebraciones, las tradiciones de Día de Muertos, pues mucha más gente tendrá que poner altares de muertos. Es nada más el espacio para el hombre importante, esa atención que les dan. Sí, porque tenemos una cultura una cultura del poder, ¿Nomás los hijos de los ricos valen o qué? Sí, es otro ángulo.
Es otro ángulo, enfocado desde otro ángulo. Vivimos en un país de desigualdades, donde hay una oligarquía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Oligarquía que es gobierno de qué? ¿De ricos? Sí, de unos pocos. De unos pocos. Esa oligarquía hace que unos pocos, bueno, no estando en la televisión no se es importante, no se es nadie. Entonces el hecho se señala como un fenómeno social. Y claro, tenemos todo el derecho a quejarnos, pero hay que llamar las cosas como son. Hemos hecho un México a 3 o 4 velocidades. El México, evidentemente, del poder, el México, el México que detenta los poderes, el poder del dinero, el poder de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de la prensa, el poder de la política, el poder del delito. ¿Qué más poder que el del delito? Y el poder que maneja a todos, es decir, hay una fuerza como el Espíritu Santo, así en México, la corrupción intangible, invisible, pero se respira. En cuanto la corrupción sea el elemento aglutinante del poder en todas sus variaciones, habrá un hijo de Moreira y un indio Mazagua, como le dice Juan Ruiz Gili, y estará dividido el país en varias secciones, desde el que existe y el que no existe. Porque se han preocupado, ha habido una preocupación profunda, persistente, cotidiana, como el Padre Nuestro, diariamente, danos hoy el pan nuestro de cada día. Así tenemos una cuota de corrupción en la cual la comunicación, los valores de México son diferentes. Para el que está arriba es una cosa, y para el que no está, y hay una lucha encarnizada entre el que está y el que no está. Entonces, sí es cierto, es diferente la repercusión que puede tener el hijo de un vecino que estaba en el lugar inadecuado a la hora inadecuada al hijo de un potentado. Eso es una realidad. Adelante, por favor, Mona Lisa. Bueno, pues sigue la caravana de madres de migrantes buscando a sus hijos recorriendo. Han encontrado muchos, ¿verdad? Pues yo nada más supe de uno. No, ya van como 6 o 7. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno. Qué bueno. Pues sí, pues muchas gentes siguen buscando a sus desaparecidos. Acá después de esta explosión que hubo en Pemex, ya les entregaron las cenizas de los últimos 7 seres humanos que no encontraban, pero pues muertos y muertos y muertos, ¿no? Y yo me quedo muy asombrada de cómo no nos altera o cómo no nos indigna, ¿no? Tanta pérdida de seres humanos y pues un uso tan dispar del presupuesto. Estaba leyendo que han reducido por ejemplo, a un albergue, a una escuela de educación especial, el 60% la cantidad de alimentos que les daban para los desayunos escolares, de 7 kilos de plátano a 3, etcétera, ¿no? Fíjate que familiares y pacientes de los psiquiátricos protestan porque hasta en 1000% han aumentado las cuotas, y por otro lado vemos inversiones en otros países, estatuas monumentales y un desperdicio de dinero impresionante, ¿no? Qué barbaridad. Estamos preparándonos así como para el ciclo de los zombies, ¿no? Ya anuncia la televisión la llegada de los ovnis para el mes de noviembre, y que es una caravana de zombies. Sí es notorio. Yo creo que hay un criterio que lo maneja,
pero yo tengo la seguridad plena de que no se capta exactamente el hecho de ponerle a los niños como ejemplo que parezcan zombies. Sí. Es de no es idiota, es estrategia. Si te quiero cambiar tus valores. El hecho de que los programas cómicos como el de Derbez y esos comediantes a quienes elogio hablen de porquerías y de suciedad, no es gratuito. Hay extraordinarios escritores que pueden hacer gracia de una manera, si no más que vieran programas, ya se ve, de cuando Luis de Llano, todos esos programas que son de una extraordinaria finura, ingenuidad y que despiertan la sonrisa y no la sonrisa por el camino de la porquería, como ahora. Voy a platicarles a ustedes acerca de algo que me llama mucho la atención y que pone en el tapete de la discusión la presencia de intelectuales de reconocidísimo prestigio en la televisión. Cuando surgió el movimiento 132 hace algunos meses, creo y me jacto de que hayamos sido el primer programa que vio con una simpatía, creo que hasta exagerada de mi parte, el hecho de que un núcleo de la juventud pensara de una manera alternativa y no se dejase llevar por los trending topic, no sé si diga yo bien. Trending, no, pero yo digo, no quiero decir eso, quiero decir no se dejase llevar por mi abuela decía, las novelerías, las novedades que impone la comunicación y que se ponen de actualidad por esnobismo, por imitación o por tontería. Los cambios de lenguaje, la música infecta que nos llega de otros lugares, infecta, sí. Las modas en el lenguaje, el hecho de imitar por esnobismo otras conductas, la deformación del lenguaje, el comer, el beber determinadas cosas, el comer determinadas cosas, el tomar determinadas pastillas, el bailar. Por ejemplo, sacan desde allá de Corea un baile con claras y notorias características de estupidez, de estulticia o de síndrome de Down. Y se hace popular en todo el mundo y but of course en México. El hecho de que yo diga but of course es que me dejo penetrar por la cultura gringoide que nos invade. Entonces, eso me gustó muchísimo, que hubiese un grupo de jóvenes que dijera no, vamos a denunciar, vamos a estar en contra de lo establecido, porque es muy propio de la juventud estar en contra de la otra, ese dicho que decía, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Yo vi sobre Vicente, el que va a todas en el pueblo, y va a todas porque él aprendió a acomodarse. Vicente ve, es decir, como él va a donde más poder, al fuego que más calienta. Y todos los muchachos del 132 estaba muy bien. Bueno, pasa el tiempo y todo eso, y el 132 adquiere el repudio total de los hombres de más inteligencia y de preclara lucidez de la televisión, aunque sean sus hijos. Porque si hay un parentesco normal es en las organizaciones del Opus Dei, de la Ibero, del ITAM, de todas esas instituciones de lana, pues son hijos de la televisión, eso, y no lo digo en sentido peyorativo ni como a la leche, son el mismo grupo, ideológicamente pertenecen a los que mandan, no a los que obedecen, a los que gobiernan, no a los que somos segregados o discriminados, o para los que no hay lugar. Son poderosos. Bueno, aún así, pero son poderosos y qué bueno. Muchos de los revolucionarios del mundo han salido de las filas de la burguesía. Castro era burgués, no se moría de hambre. De buenas a primeras pasa el tiempo, pasan las cosas, se cinden, la televisión les miente la madre cada vez que puede, sale un idiota a burlarse de él,
junto con Benedetti, que es lo que más me duele, y son repudiados, y uno de ellos, el líder, que tiene posibilidades de orador, y que todo lo conquista la televisión y dice, vente para acá. Y va a tener programa. Apunté yo en eso de Twitter, perdóname. Que quede claro, pero él no era el líder. ¿No qué? Él no era el líder. Bueno, el vocero. No, él tomaba la palabra, pero nunca fue vocero formal. Bueno, uno de ellos. Digo, no importa. Sí, realmente no importa, es el manejo mediático que están haciendo. Por eso, pues de eso estamos hablando, Mona Lisa. Es decir, uno de ellos que habla y lo hace bien y sabe coordinar y decir ideas muy de corridito, cosa rara en México, la televisión le dice, vente para acá. La televisión lo presenta como que el movimiento se escindió. Escindió quiere decir se rajó, se partió, que es lo que a la televisión le conviene. Le conviene decir que son vendibles y comprables y que no son honestos, es decir, como todo el mundo. La televisión lleva su ganancia a decir, ya ven, éjele, ya se compró, ya está con nosotros, ya viene con nosotros. Es un golpe bueno para la televisión. Es como lo que usted decía de que ya resígnense, cállense, aguántense y pónganse listos para ver dónde les toca estar para ganar dinerito. Claro. Es decir, ya lo volvió de los suyos. Diga lo que diga, ya lo dice como cuando alguien dice algo, pero con el micrófono, con el cubo de la casa patrocinadora. Poner el cubo ahí quiere decir, este micrófono pertenece a la televisión número 13, a la 8, a la 22, a la 11, y todo lo que digas tiene que pasar por nosotros. Entonces ya es un triunfo, el hecho de que venga Tolini o como se llame, ya es un triunfo para la televisión. Pero ahí se lanzan los comentaristas críticos de la televisión que pertenecen a la misma nómina de la televisión. Si la televisión quiere hacer que sus mismos críticos y críticas, al grito de corre Videotape, se supla y se critique lo que puede ser criticable. Por ejemplo, una serie europea de 1940, 50, por ejemplo, la música de una telenovela. Pero ayer hubo la crítica de un joven que no me acuerdo cómo se llama, que dice, corre Videotape, sí, pero no sé cómo se llama, y le dijeron, oye, ¿y cómo ha llegado a la televisión este joven aprendiz? Dice, ya veremos, porque no puedo pronunciarme desde antes, y puso un parangón que tengo la necesidad, me veo en la necesidad de hacer alguna aclaración que no me corresponde a mí, pero que caray, yo me arrogo la idea. Dijo, si hasta Monsiváis terminó siendo una estrella más del canal de las estrellas, eso es una falsedad, eso no es cierto, eso es imposible. Eso es querer engañar al público tratándolo de idiota. Eso es hacer una crítica de idiotas para un público que no es idiota. Monsiváis nunca perteneció a la ideología de Telesistema, de Televisa, de ningún canal de televisión. Monsiváis era un crítico de la realidad política, social e ideológica del México que nos tocó vivir. Elena Poniatowska, el doctor Drucker, que son los que conozco, nunca han pertenecido ideológicamente a la televisión. Han aceptado estar ahí porque en una dictadura de los medios como que aquí, que se llama televicracia, no hay dos sopas. Entonces, ante la necesidad de dar a conocer una idea, aceptan un pinche minuto. Perdón que lo diga así, porque en una hora
su ideología penetraría en el auditorio y sería muy peligroso para las finalidades de nuestra empresa. El otro día, no hace más de 3 semanas, y debe estar en el internet, una declaración de Elena Poniatowska de 1 minuto, iba a decir le rompe la madre, pero no, voy a decir, donde destroza la ideología de la televisión actual. Y yo creo que no son 140 caracteres, pero deben ser con 300 o 400 palabras. Elena Poniatowska destruye la televisión. Nada más que la vorágine del noticiero y ahora nos vamos a Chihuahua, y ahora 28 muertos, y el incendio de no sé qué, y ahora la voz del minuto, bueno, no dice el minuto, pero la participación de Elena Poniatowska, y se va, y cuando termina, ni quien diga nada. Y como solo fue 1 minuto, y le tocaron la campana, no es tan grave. Así es. Lo que es importante es que ella sabe que no hay 2 sopas, hay una. Y como tienen el auditorio captado y cautivo de toda la República, dicen, bueno, pues aunque sea 1 minuto. Claro que horarios hay. Claro que hay posibilidades, repiten cientos de veces un programa. Y ahí está Elena Poniatowska, en la opinión de Elena Poniatowska, el 25 de septiembre. Fue en esta época. Hay que sacar el texto de eso, porque define totalmente lo que es la televisión y como elemento aglutinante de la corrupción nacional, y lo dice solo que en 1 minuto. Se nos pasó el tiempo, qué pena. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues les agradecemos mucho, les recordamos que el domingo a las 10 y a las 6 de la tarde está Jorge Saldaña con sus programas, y que el lunes ya nos vemos 1 horita más tarde. El domingo a las 10 de la mañana, RTV, sótano, sí. rtv.org.mx. Muchas gracias. Y también en Radio La Nueva República. Y Notipoemas también. Muchas gracias, Hasta luego. Todas las cosas bellas del campo, lo que los antiguos literatos llamaban lo bucólico, se refleja en esta hermosísima canción que hemos, con perdón del autor, destrozado, porque para usted seguramente también será muy bonito el sol de mañana, cuando ella, el objeto del amor, corre por entre los trigales. Cristóbal está en la montaña, horizontes de la inmensidad. Me pareces la primera dama con un modelito de marca Versace. Junto a la Hubo un tiempo en que la televisión era amiga del poderoso. Vivimos en tiempos en que la televisión hace, fabrica, estructura, amalgama, construye y levanta núcleos de poder. Tanto es así que cuando Fox, él era el proyecto, y obviamente el proyecto de la mercadotecnia, el proyecto de la publicidad, el proyecto de los anuncios, el proyecto de la televisión, y se llamaba a sí mismo no proyecto estrictamente, sino un producto que había de vender. Todo eso como para entorilarme aquí y acomodarme y decir, vi una entrevista en la cual el licenciado Miguel Ángel Mancera se puso a la consideración del juicio televisivo
casi voy a decir, la televisión hizo que una entrevista se convirtiera en una comparecencia. Voy a decir por qué. A ver, sí. Porque una cosa es que un reportero vaya a la casa del entrevistando, que así debo decir, el que se va a entrevistar, el entrevistando. Y otra cosa es que el entrevistando dice: ¿cómo te va? Buenos días, qué esplendoroso sol está haciendo esta mañana, ¿verdad? Así es, coincidimos. ¿Allá también? Sí, hermoso el día. Qué bueno. Pues bueno, mandamos... ¿qué hacemos en esta Domestic TV? Porque tengo una cita, ando buscando chamba, entonces me voy a buscar chamba al ratito, ¿eh? Bueno, adelante. Bueno, pues le queremos agradecer a todo el auditorio de las estaciones que nos retransmiten, a los operadores también, de Radio La Nueva República.org, radio y televisión, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, coberturaciudadana.com, en Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas. En Los Cabos, en la estación de Víctor Hernández, en rt.org.mx, y más allá de nuestras fronteras estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela en la radio. Espacio televisivo. Pero yo me voy a referir a algo colateral, pero donde se manifiesta el poder de la televisión. A ver. Y es justamente en épocas de transición, cuando nuevos hombres llegan al poder. Subrayo, nuevos hombres llegan al poder. El hecho de que haya hombres que van a tener poder significa una especie de incitación, de invitación a la conquista. La televisión, hay personas que inclusive dicen la iglesia también, está cerca siempre de los poderosos. Sin entrar a examinar lo de la iglesia, pensemos un poco en la televisión, que sí, desde que yo comencé, ya hace muchas décadas, la televisión ha sido amiga del poderoso o del que tiene más poder. Si hay dos que tienen poder y uno tiene menos que otro, la televisión será amiga siempre del que tiene más posibilidades de penetración, de dinero, de acción política, de jerarquía. Y eso y se nota cada sexenio. Del sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org, en Uruguay, en Montevideo en el 105.3 FM, en Radio Amanecer 92.7 FM de Artigas con su red de 7 radios, en Nueva Helvecia, Colonia, en Radio SFM, en Ecuador, en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Tegucigalpa, Honduras, Radio Gualcho en el 1015 AM, y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa 87.6 Fiesta FM. Les recuerdo que pueden comunicarse con el señor Saldaña en vivo en el programa, en su Twitter, @SaldanaJorge, y agradecemos también un reconocimiento a Chucho, a Marielos allá en los controles, a Pastor Delgado, a Pepe Garduño en la grabación, y pues el equipo está listo para escuchar qué tiene pensado analizar el día de hoy, señor Saldaña. Muy bien. Fíjate que está poniéndose un poco en el tapete de la discusión el rol de la televisión a propósito de este joven Appendini, Atolini o como sea,
que saliendo de las filas de una oposición ideológica, de buenas a primeras anuncia que tendrá vaya a la casa donde yo estoy sentado cómodamente en mi sillón, quizá en un plano un poquito más arriba, y mi invitado, que vino a mi casa, a la cual no le ofrezco ni café ni agua, fíjate, nótese, me hace el honor de venir a verme. Desde ahí la televisión, y es general, desde ahí la televisión marca su territorio. Tú vienes a casa, la casa juega y tú vienes a casa. Y todavía me tienes que agradecer la oportunidad. Claro, entonces se agradece la oportunidad. Como cultura general en México se agradece la oportunidad que me da la televisión de que yo hable en ella. Ellos y todo lo comparan con el tiempo. Al comparar el espacio de la información como tiempo, no olvidemos que la televisión tiene una de las características del tiempo, es que es vendible, comercializable. Entonces, le platicaba el otro día con un hombre de poder que accede al poder en estos momentos, que va a subir al poder.